Bienvenidas y bienvenidos a el foro que hemos organizado para el día de hoy, que hemos denominado las pruebas FARO en el contexto de la reforma educativa. Este es uno de los temas que nos ha movido este año. El 20 de febrero tuvimos dos noticias importantes para el sector educativo. La más importante fue la declaratoria de legalidad de la huelga. Tuvimos una noticia que estuvo en todos los medios de comunicación y que impactó mucho, movió mucho, la noticia salió como desaparecen las pruebas de bachillerato, ¿verdad? Unas horas después nos dimos cuenta de que eso no era tan así, que no era exactamente que desaparecían las pruebas de bachillerato, sino que se sustituían por unas pruebas nuevas que se llamaban FARO, algo que nadie en ese momento había escuchado, por lo menos nosotros nunca habíamos escuchado hablar de ellas. Entonces esa fue la sorpresa del día, y a partir de ese momento empezamos a leer y a buscar información y a tratar de entender qué eran las pruebas FARO. Se han realizado varias actividades en APSE. Este foro forma parte de este proceso de informarnos y analizar sobre este cambio tan importante que se da en materia de educación y que involucra a todos los personal docente, no solo ya de secundaria, sino también de primaria, y por supuesto todos los estudiantes de los distintos ciclos de la educación pública, que es el sector con el que trabajamos. Entonces, bueno, voy a darle la palabra de primero a Melida Cedeño, la presidenta de APSE, para que dé un saludo y también explique lo que APSE ha estado haciendo con respecto a este tema y por qué es importante este foro. Tenemos a Mauricio Portillo. Mauricio es educador, docente actualmente de la UNED, ha sido asesor curriculista y ha estado investigando sobre este tema incluso antes de las pruebas FARO propiamente, de las pruebas de bachillerato, de los distintos sistemas de evaluación. Y ahora, más recientemente, ha estado analizando qué son estas pruebas FARO y cuáles son las implicaciones que tienen en este tema. Teníamos de invitado también a Jorge Quesada, estaba anunciado en el foro, pero se disculpó a última hora, tuvo un problema ahí de fuerza mayor que atender y entonces no va a poder estar. Entonces vamos a darle más tiempo a la exposición de Mauricio para aprovechar acá el tiempo. Entonces, Melida. Bueno, muy buenas tardes a los compañeros que siempre nos están acompañando acá en estos foros, y a los compañeros que desde sus casas, desde sus trabajos, esperamos que estén conectados a un tema tan sensible, tan importante para nuestro sindicato. Y como bien lo apuntaba ahorita la compañera Ariane, para nosotros también fue una sorpresa, porque conocemos de las pruebas FARO una vez aprobadas en el Consejo Superior. En forma inconsulta, nosotros no fuimos consultados al respecto, ni daba a conocer en qué iba a consistir este cambio de prueba de bachillerato a prueba FARO. Porque el año pasado, recuerdo al señor ministro decir que las pruebas de bachillerato este año ya no iban a estar, que iba a ser un tipo de prueba de diagnóstico que nos iba a permitir ver el avance de los estudiantes, pero sin tener un porcentaje en la nota final de promoción de los jóvenes de quinto año, de sexto año del colegio, porque ahora ya van a incursionar nuevamente en primaria. En ese momento que nos dimos cuenta, que fue el 19 de febrero, pues nosotros denunciamos que estas pruebas estaban aprobando en el Consejo Superior en forma totalmente inconsulta y que no era el conocimiento de APSE sindicato. Pruebas que en este momento
muchas cosas pasan en el MEP que se aprueban y posterior a la aprobación, entonces empiezan a analizar de cómo se van a implementar. Sabiendo que aquí, porque han sido claros ellos y en la exposición que nos hicieron posterior a la aprobación de las pruebas FARO, de que aquí no hay especialistas, tienen que comprar la metodología, que van a preparar algunos personeros, funcionarios de control de calidad, pero lo que sí es cierto, compañeros y compañeras, es que aquí no hay especialistas en pruebas FARO. No tenemos gente que diga, bueno, ¿cómo son estas pruebas? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Cuáles son las habilidades? Porque las pruebas FARO ahora van a ser por habilidades. Y entonces, desde el momento que nos dimos cuenta, pues nos dimos a la tarea de buscar, de tener el texto, la propuesta sobre las pruebas FARO, y pues es poco lo que en ese momento se tenía, y hemos tratado de trabajar con los compañeros en consejo, que ellos mismos pudieran leerlas, analizarlas. Estamos en ese proceso y pues hemos tratado de buscar quien nos ayudara. Tenemos ahora pues, a Mauricio, que nos acompañó en la Asamblea de Presidentes de Base, un espacio muy pequeño, pero por lo menos dar un bosqueo general de lo que son las pruebas FARO, que hoy en detalle, con más tiempo, pues nos va a dar más elementos, más insumos para nosotros decir por qué nos oponemos a esas pruebas FARO, por qué no estamos de acuerdo en la imposición de esa manera, porque en el MEP debe de cambiarse ya las condiciones. Antes de impulsar un proyecto, una propuesta, un cambio, pues debe haber todo un análisis antes. Tiene que haber una concertación con los educantes, los trabajadores de la educación, los docentes, los maestros, los que estamos en el aula. Entonces, por eso es nuestra preocupación que hoy hemos iniciado con este foro, que esperamos sea de muchísima ayuda para cada uno de nosotros para aclarar, y que también podamos recibir las consultas, las preguntas a través del Facebook, de la famosa y genial tecnología, ¿verdad? Que si no se pueden contestar en este momento, pues nos quedan ahí escritas para poder responder, pero es muchísima la preocupación con respecto a las pruebas FARO, y no es solamente la preocupación de cómo se va a implementar, sino las consecuencias que tienen a nivel también de la evaluación y la evaluación del docente, porque algunos de los considerandos dicen que estas pruebas van a incidir en la evaluación del desempeño del docente, porque va a estar sujeto a los resultados de las pruebas FARO. Entonces, es sumamente delicado el tema y tenemos que prepararnos, tenemos que informarnos y tener nuestra posición clara con respecto a las pruebas FARO. Así que muchísimas gracias a Mauricio, que nos acompaña, a ustedes, compañeros, y desde la genial aplicación de la tecnología, que vamos a llegar a muchos compañeros para aclarar estas dudas que tenemos con respecto a las pruebas FARO. Y bienvenidos, y en APSE siempre estaremos atentos y preocupados y buscando la solución y la denuncia al respecto de todas estas improvisaciones que se hacen a nivel del MEP. Sí, bueno, entonces dejamos con Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por invitarme. La razón principal por la que estoy aquí es querer abrir el panorama. No es suficiente escuchar la voz oficial, sino realmente tener criterio sobre lo que se dice. En primer lugar, me voy a poner de pie porque creo que como docente me quedó la costumbre de ponerme de pie para hablar. Bueno, mi principal deseo el día de hoy es empoderar, hacer ver las posibilidades que existen, las posibilidades que la política curricular, la política educativa nos dio, pero como todo
es como un asunto de interpretación. La gente puede interpretarlo y instrumentalizarlo, convertirlo en algo que al final termina siendo más de lo mismo, aunque lo llame con nuevas palabras, o puede ser realmente algo diferente y puede, como se dice, empoderar, darle al docente nuevas herramientas para, por ejemplo, evaluar. ¿Okay? Entonces, mi deseo es justamente mostrarle un panorama amplio y no restringido, que es lo que a mí me parece lo que ha pasado, ¿no? Lamentablemente, los espacios para hablar de este tema son pocos y a veces no son plurales. O sea, llegó alguien, oficialmente dijo la postura y se retiró. Y no hubo debate, no hubo nada más, ¿verdad? Parece que solo hay un punto de vista sobre las cosas. Entonces, ya las pruebas nacionales, las pruebas de bachillerato, la prueba nacional de bachillerato, necesitaba cambios. Eso diversos estudios lo venían señalando. Uno de los últimos, antes de hacerse esta reforma, fue el estudio de la Universidad Nacional, donde mostró cómo la prueba tenía efectos, o sea, negativos, digámoslo así, un impacto negativo socialmente educativo, desde el punto de vista social. O sea, que es realmente una prueba que fomenta la desigualdad. Ese diagnóstico y otros fueron presentados en el Consejo Superior de Educación por ahí de octubre, noviembre, tuvieron diciembre, recibieron a diversas personas quienes dieron su punto de vista sobre las pruebas nacionales de bachillerato. Ojo que no estoy diciendo FARO, porque esa propuesta no se conocía. Todo, si uno lee las actas, lo único que lee es informes, presentaciones de maneras posibles, alternativas, pero a la prueba nacional de bachillerato. Ese es el referente. Entonces, yo en ese momento es que también se empieza, hago esta investigación. Ahora, ¿por qué a Mauricio le interesa esta investigación? Bueno, le voy a comentar algo. Yo conozco la política curricular, yo estuve ahí haciéndola. Conozco los programas de estudio porque yo estuve ahí haciéndolos también junto a los equipos. Me tocó investigar para entender qué era habilidad y, por supuesto, apoyar a los grupos para que ellos también comprendieran por dónde iba un currículo basado en habilidades. Y claro, yo ya no estoy ahí, pero me queda la inquietud, bueno, ¿qué pasa con la evaluación? Que es el gran tema, porque muy bonito puede ser la propuesta, pero si la evaluación responde a otro modelo, eso es muy importante, entonces aquí tenemos dos modelos: el modelo evaluativo para una cosa y el modelo, digamos, de la mediación, que es otro, ¿verdad? De otra concepción, de otras ideas. Y justamente la gran enseñanza de la evaluación es: no puede existir, o sea, un modelo distinto. La evaluación como la mediación docente tienen el mismo referente teórico. Es que solo así tiene sentido la evaluación. ¿Qué vas a evaluar? Si no vas a evaluar a partir de la visión educativa que está ahí presente en los programas, en la política curricular, ¿cierto? Solo así voy a saber si eso es válido, si yo lo logré, si los estudiantes realmente están aprendiendo de acuerdo a esta visión de habilidades. Bueno, entonces, este cambio era necesario. Entonces, quedó claro, empiezo la investigación y se anuncia el tema de las pruebas FARO, que ahí dice bien, 20 de febrero, y evidentemente genera, pues, ¿qué es eso, no? Hasta el día de hoy, muchísimas personas no saben qué es eso. ¿Qué tipo de pruebas es esa? Y
Y también les comento, esto ha generado un gran cambio a nivel no solamente de prueba nacional, digamos, sino también en la evaluación interna, el planeamiento y la evaluación interna. Porque hay una cosa que nunca debe olvidarse: lo que pasa en el aula, la evaluación interna, como se le conoce, y la evaluación externa, que sería la evaluación nacional, deben estar articuladas. Si no están articuladas, entonces no tenemos un sistema evaluativo coherente. No tenemos realmente un sistema, tenemos cosas aisladas. Entonces, surgen, ¿verdad?, las preguntas. ¿Cuáles modelos de evaluación de los aprendizajes pueden implementarse al final de la educación obligatoria? ¿Cuáles son las fuentes del marco referencial de la política curricular y educativa? O sea, es muy importante conocer la política curricular y educativa, porque si no la conocemos, no tenemos idea cómo hay que evaluar. Tercero, por ejemplo, otra pregunta: ¿existen a nivel nacional e internacional formas de evaluación que sean de acuerdo a nuestra política educativa y curricular? Y finalmente, si la prueba FARO tiene un modelo evaluativo, es el modelo, ¿verdad?, que se requiere, tal y como lo han planteado, porque eso es muy importante. Han dicho cosas que académicamente no se pueden sostener. Será una táctica de vender un producto, ¿verdad? O sea, un asunto de lenguaje, en el sentido de: yo digo que es criterial porque es lo que requiere el país, y yo digo que es criterial porque la política curricular habla, o los programas de estudio hablan de evaluación criterial, pero realmente es criterial. Pues yo les digo, académicamente no se sostiene. Y no lo digo yo, lo dice la literatura y lo dicen los conocedores en el tema. No es una auténtica evaluación criterial, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. En esta investigación, entonces, me llevó varias cosas. Evidentemente, una revisión de la literatura internacional, fuentes evidentemente fidedignas, buenas fuentes para ver qué se está haciendo en otros lados en este tema. Por otro lado, consultar a personas que conocen del tema, que podríamos llamar especialistas en ese tema. Y tercero, también conversé con docentes que me externaron cómo les gustaría que fuera la prueba. Y el cuarto fue una visita a un colegio. Esta visita a un colegio fue de bachillerato internacional. Fui a un colegio de bachillerato internacional para conocer la experiencia de evaluación de cómo evalúan ellos. ¿Por qué? Porque justamente ellos tienen un modelo de evaluación criterial. Entonces fui a conocer cómo es que hacen ellos eso. A partir de entonces, de estas visitas, de la conversación con los docentes, hablar con el experto, revisar la literatura, pues evidentemente se fue armando el rompecabezas, se fueron delineando, se fue definiendo el panorama. Y aquí los pongo en estas 4 grandes, digamos, conclusiones o resultados. El primero es que la evaluación definitivamente tiene que ser sistémica, articulada y de múltiples propósitos. Eso voy a desarrollarlo, cada uno lo voy desarrollando. Luego la segunda, que la evaluación requiere del diseño de un marco referencial o un marco de referencia que esté alineado a la política educativa y curricular. O sea, una de las grandes incógnitas es cuál es el marco referencial en este momento de la evaluación de la prueba FARO. Nadie la conoce, no la han dado a conocer. Entonces yo les pregunto, ¿y cómo entonces van a ser evaluados? Si no sabemos cuáles son los fundamentos de eso. Si uno conoce los fundamentos, tiene una idea hacia dónde va, pero lamentablemente no se ha visto, y el documento
muy pobre que ha circulado apenas hace referencia a unas 3 o 4 cositas, como que se va a basar en la teoría de respuesta al ítem, que es una prueba criterial, que hay unos desempeños, pero eso no es suficiente, eso no lo dice todo. Como les dije, eso no es suficiente, porque si fuera suficiente podríamos responder la pregunta: ¿cómo se articula la evaluación interna del aula con la evaluación externa? Si nosotros logramos responder eso, si me dan un documento donde yo pueda observar eso, entonces yo diré: ahí está el documento de marco referencial, ahí está, aquí están docentes, aquí todos vamos a saber cómo se articulan las cosas. Pero mientras ese documento no esté, para mí no se sabe cómo es. La tercera es que la evaluación requiere de un modelo evaluativo pedagógico y centrado en la persona. Aquí se enfatiza en lo pedagógico porque podemos hacer varios tipos de evaluación. O sea, la evaluación puede seguir ciertos modelos. Lamentablemente, incluso sin nosotros cuestionarlo mucho, ya veremos, a veces hay modelos de evaluación que parten de premisas completamente ajenas a la educación. Ya veremos. Y entonces uno dice: bueno, ¿y entonces qué valor educativo tiene esa prueba? Esa es la pregunta que uno que debe hacerse. Esta es una prueba educativa. Ajá, entonces, ¿cómo contribuye al proceso educativo? ¿Alguien se ha preguntado eso respecto a las pruebas de bachillerato anterior? Era un modelo que tenía un criterio ahí que no era educativo. Ya veremos, le mostraré un gráfico. Y lo último, que definitivamente es la gran aspiración, creo yo, de todos los docentes, y me imagino que de los muchachos también, lo diría también, estoy segurísimo, que la evaluación requiere de medios que sean más auténticos e integrales. O sea, ya veremos qué significa eso, pero en pocas palabras, cuando uno va y hace una prueba donde es marcado, ¿verdad? ¿Qué auténtico hay ahí con respecto a la vida? ¿Qué auténtico hay ahí con respecto al quehacer diario, a lo que uno hace en la vida diaria con lo que conoce? Nada. O sea, no hay ningún trabajo donde usted le dice: marque con X la respuesta correcta, seleccione cuáles. No existen, ¿verdad? Entonces, eso no es una evaluación auténtica. Para la evaluación auténtica está asociada, ya veremos, a a producir, a realizar algo que refleja mi conocimiento sobre él. Si yo le digo: ¿por qué no me escribe algo sobre tal tema? Yo produzco, hago, y ahí demuestro. Bueno, cuando el primer acercamiento, el acercamiento más, digamos, general a este tema de la prueba, es muy importante ver la prueba desde, no solo enfocarse en la prueba, sino verlo desde lo que es el sistema educativo. Yo decía, generalmente en los países, el sistema evaluativo tiene estos 4 niveles, digamos, o cuatro perspectivas. Una es la evaluación del sistema, que aquí no existe. La evaluación de los centros escolares, que tenemos un instrumentillo ahí, pero es como independiente el instrumentito, ¿verdad? O sea, no está articulado. Luego tenemos la evaluación de los profesores, que ahorita lo que no tenemos prácticamente, o sea, lo que tenemos no es útil, y justamente lo que se ha anunciado es que se quiere hacer una evaluación del docente. Y luego tenemos la evaluación de los estudiantes. Estos 4 tipos de evaluaciones es la evaluación que debe articularse en una política nacional de evaluación. Pero sabemos que eso no existe, nunca lo hemos visto, así que es una tarea pendiente. Ahora, ¿cómo se hace política educativa? Evidentemente la política educativa se hace consultada, ¿verdad? El éxito depende, o sea, es como requisito número 1
que le va a decir la OCDE o OECD o como lo llamen, pero eso es la buena práctica, consultar. Entonces, cuando no consultamos las cosas, entonces tienen alta probabilidad de fracaso. Entonces, cuando dice, bueno, la prueba FARO, ¿qué es? No es evaluación docente. Quien piensa así está muy mal. Lo que pasa es que hemos tenido una mala cultura de entender la evaluación de la prueba nacional como que fuera una evaluación del sistema. Jamás. Esa es una prueba que evalúa a los estudiantes, pero no es una evaluación del docente, del centro educativo y del sistema. Lamentablemente, la mala prensa y la ignorancia contribuye a que la gente hable como que el fin de la prueba nacional era medir la calidad del sistema educativo. Eso es un error y ninguna persona seria en evaluación puede afirmar eso. Solo es una prueba de evaluación del aprendizaje del estudiante. ¿La prueba FARO va a ser una evaluación del sistema? No. ¿Va a ser una evaluación del centro educativo? No. ¿Va a ser una evaluación del docente? No, tampoco. Es una prueba de evaluación del estudiante. Ahora, otra cosa diferente es que si a esa prueba hay un instrumento adicional que recoge información sobre el centro educativo, ¿verdad? Bueno, es una fuente de información para ver algunos factores asociados, pero nunca va a tener, la finalidad de la prueba nunca va a ser evaluar estudiantes, centro educativo y sistema. Eso no existe. En cualquier documento serio que se haga en ese tema, le va a decir que una prueba debe tener un propósito. Entonces ya adelantamos un poco, para eso es para colocar en contexto, ¿no? Entonces, ok, una prueba nacional, muy bien, una prueba FARO, ok, pero necesitamos articularlo con un marco nacional de evaluación. Necesitamos construir un sistema de evaluación integrado y alineado, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa en el aula? Tiene que estar articulado con la prueba. Dejar esa excesiva dependencia hacia una única prueba como fuente de información. Ese es un grave problema. Así, eso no me lo inventé yo, está en la literatura, ahí dicen los documentos. Existe eso, una excesiva dependencia, y nosotros tenemos una excesiva dependencia. Y definir nuevos objetivos para las pruebas nacionales. Me imagino que habrá que haber un cambio en el reglamento, porque ya vimos que cuando se consultó a expertos si la prueba nacional de bachillerato respondía a los objetivos que se planteaban en el reglamento, ¿qué dijeron? Que no. O sea, que para qué tenemos unos supuestos objetivos que nunca se cumplen en una prueba. Entonces ahora vamos con el meollo del tema. Aquí es donde puede haber diferencia, y hay diferencia entre lo que yo voy a plantear y lo que oficialmente se dice. Lo que yo planteo, como digo, no es que me lo saqué de la manga, sino que al investigar, consultar y yo mismo conocer lo que sé de la política curricular, concluyo esto. En primer lugar, bueno, la gran pregunta aquí es qué son habilidades, cómo se observan y cómo se miden, ¿verdad? Ese es el objeto de evaluación, es estas habilidades presentes en los programas de estudio. Y bueno, yo quiero saber qué son, cómo se observan, cómo se miden. Yo no voy a decir de dónde vienen, porque eso sería pues, hablar de ATC 21 y bueno, como ese es un referente, pero hay otros, etc. Pero sin duda alguna ATC 21 es el mayor referente. Pero vamos a lo que dice la literatura de la Academia de las Ciencias de Estados Unidos. ¿Es un paradigma emergente? Sí, es cierto que esto de habilidades no es como desde hace 100 años, sino que más bien una cuestión, digamos, si bien se habla de habilidades, pero digamos que más recientemente estamos construyendo esto. Entonces, ellos dicen, bueno, hay 3 dominios de habilidades: las que son cognitivas, las que son intrapersonales
y las que son interpersonales. Entonces uno dice, bueno, a ver, veamos cómo se pueden clasificar las 13 habilidades de la política curricular de acuerdo a esta clasificación. Entonces ahí le dejo el cuadro y les muestro que de acuerdo al documento del año 2012, donde ahí describe cuáles son cognitivas, cuáles son intrapersonal e intrapersonal, pues pensamiento crítico, pensamiento sistémico, resolución de problemas, manejo de información, aprender y creatividad e innovación serían las cognitivas. Las que serían, por otro lado, interpersonales, pues serían las que dicen colaboración, comunicación, apropiación de las tecnologías digitales. Y dominio intrapersonal, estilos de vida saludable, vida y carrera, ciudadanía global y local y responsabilidad personal y social. Ahora, bueno, viene la pregunta, ¿cuáles son medibles? Ese es el problema. Resulta que la que tienen más tradición a nivel de investigación y académico son las cognitivas. Por lo tanto, las únicas que pueden entrar en una prueba como FARO, una prueba digamos estandarizada, serían las cognitivas. Y las otras no pueden evaluarse en una prueba FARO. No estamos en capacidad, no se tiene todavía esa capacidad conceptual, metodológica, ¿ok? Entonces, esas dos, ¿dónde las vamos a medir? ¿Es para comprobar que el estudiante lo ha logrado? Pues digamos que debería ser el aula, ¿cierto? Debería ser ahí, en la evaluación interna, donde se compruebe estas otras, en cada asignatura. Pero a nivel nacional, al menos en una prueba estandarizada, no son posibles, porque no se tienen los medios. Entonces esto nos lleva, veamos en los modelos evaluativos. A mí lo que más me interesa es mostrarles y contrastar una evaluación educativa frente a otro tipo de evaluación, ¿verdad? Lo decía, una evaluación para el aprendizaje. O sea, no una evaluación con un criterio ajeno a la educación, digamos, sino que un criterio que realmente contribuya al proceso educativo. Entonces les quiero mostrar la famosa curva de la Prueba Nacional de Bachillerato. Esta curva, ¿verdad?, que se vería así, más o menos, es un criterio estadístico basado en una idea psicométrica, basada en una idea de la variabilidad de algo que se quiere medir. Pero entonces, ¿esto tiene un propósito educativo? Decir que hay una media y que hay unos que están más arriba, otros más abajo. Esto no es un propósito educativo propiamente, o sea, no contribuye mucho. Ya sabemos que se hacía con este modelo, se le daba puntos para, digamos, correr la curva, pero resulta que nos hemos dado cuenta que existe esta otra curva, que esta sí es más refleja el proceso educativo. Esta curva podría presentar como, por ejemplo, una curva de competencias, podría decirse, donde ustedes ven, pero no solo digo de competencia, en realidad de cualquier cosa que uno se empeña en hacer. Con el tiempo hay una mejora, como se ve, un crecimiento hasta lograr cada vez hacerlo mejor. O sea, en el fondo, todo lo que aspiramos, todos los educadores aspiramos a que nuestros estudiantes lo hagan mejor y que vayan creciendo. Si a mí me dicen que la habilidad se comporta así, digo yo, sí, claro, eso es lo que nosotros queremos en el aula. Pero si a mí me dicen que la habilidad se comporta así, yo le digo, no, es que, ¿eso para qué me dicen a mí? Ese comportamiento no es el que yo noto. En cambio, este es el que me interesa, lograr que todos logren su mejor desempeño y vayan mejorando. Y esa es la lógica. Esto está tomado de la política curricular. Ustedes pueden ver el desarrollo que se dice por ciclos,
donde se trata de describir el desempeño o cómo, digamos, va haciéndose más complejo, ahí lo tiene. Y eso responde a esto. Esta es la visión, en el fondo. Cada vez que se avanza en el tiempo, se logra una mayor complejidad, un mejor dominio. ¿Ok? Bien. Eso, entonces, voy a explicar esto último. Entonces, aquí viene uno de los temas donde tenemos una diferencia, bueno, que veo una gran diferencia. Oigo decir que la habilidad es un constructo. Y cuando oigo decir que la habilidad es un constructo, nos estamos yendo a un modelo psicológico, a un modelo de psicometría. Y eso es muy serio. Eso es muy serio. Entonces, ya le pregunto, ¿quién evalúa? ¿El especialista? ¿Ya no el docente? El especialista es el que sabe. Yo quise poner esta gráfica, voy a desarrollar más esta idea, pero hablando un poquito de la habilidad, yo puedo decir, bueno, la habilidad es algo latente, una variable latente, ¿verdad? Pero aquí hay dos modelos de evaluar, uno reflectivo y uno se llama formativo. En el reflectivo es como, hagan de cuenta que eso Y1, Y2, Y3 son como ítems, ¿verdad? Resulta que ahí están las flechitas, van de eso como N hacia los ítems, o sea, hacia los indicadores en realidad, porque llamémoslo así, hacia los indicadores. O sea, quiere decir que cuando yo construya el concepto y a medida que este concepto cambia, influye en todos los indicadores. Esto se llama reflectivo. Pero aquí la clave es cómo definió usted eso. Eso es mucho del constructo. Es así. Ya vamos a ver, voy a desarrollarlo más. Y aquí es reformativo. Digo yo, es una variable. ¿Cuándo es una variable formativa? Latente y formativa. Quiere decir que en realidad, a partir de los indicadores, es que me acerco a esa esencia o esa sustancia o construcción de lo que es la variable. Por eso es formativa, porque realmente los indicadores son los que me ayudan a como ir definiéndolo. Son dos visiones muy diferentes. Y eso se lo digo porque yo veo que el modelo que se está siguiendo va más de esta línea. O sea, es una cuestión, ya voy a desarrollarlo más, como muy de arriba hacia abajo, jerárquico. En cambio, tiene posibilidades de construirse de abajo hacia arriba. Ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, aquí la pregunta, como yo les decía, ¿quién define qué es la habilidad? Si es un constructo, tenemos un problema. Yo considero que es un problema serio, porque entonces nos metemos en un campo de psicometría, un campo de la habilidad como una de construcción teórica, académica, bueno, de una gente iluminada, digámoslo así, y que por supuesto nos tienen que dar la iluminación desde arriba para llevarlo a la práctica. ¿Ok? Y evidentemente eso le vuelve a dar el poder ¿a quién? Al que sabe el constructo, una persona externa. ¿Ok? En cambio, y esta es la que yo apuesto, no es un constructo, es algo observable, es algo práctico, es algo directamente visible, y por lo tanto quien lo observa y lo ve y lo valora es el docente. Ya lo voy a decir de una manera muy sencilla para que no suene así como chino. Si yo bueno, usted puede observar que alguien sabe leer. Sí. Si usted le da un texto y comienza a leerlo, entonces usted comprueba que alguien está leyendo, ¿verdad? Entonces, eso es observable,
y medimos. Esa es una habilidad, la habilidad lectora. Si alguien viene y tiene que resolver algo, si sabe escribir, pues uno también nota y comprueba. Así es como hemos funcionado en la educación siempre, ¿cierto? O sea, nos basamos en lo que observamos, en lo que vemos, y de acuerdo a eso juzgamos y decimos, esta persona requiere apoyo, esta persona está muy bien, ha avanzado, ¿verdad? Etcétera. ¿En quién recae la evaluación? ¿El criterio? En el docente. Entonces, para mí, y ya vamos a ver más adelante lo desarrollo, pero yo parto de que la habilidad no es un constructo, no necesariamente es un constructo, sino que realmente es algo observable y medible directamente, y que queda, ya lo vamos a ver cómo puedo yo observarlo, pero definitivamente quien lo observa es el docente. Y quienes deberían construir las formas de observar esa habilidad son los docentes. Bueno, aquí lo que voy a hablar ahora es un poco de los modelos evaluativos, ¿verdad? Ya hablamos de cómo medirlo. Entonces, bueno, la prueba nacional anterior respondía a toda una visión de la pedagogía por objetivos educativos. Prácticamente, y aquí está el gran problema, a usted, al muchacho, también lo comparaba en relación a sus demás compañeros que hicieron la prueba. Oigan eso no es un criterio educativo, eso es un criterio estadístico. O sea, lo que buscaba esa prueba al final era hacer unos rankings y ver el valor relativo de un muchacho de su puntaje en relación con el resto. ¿Valor educativo tiene eso? Ninguno. Y eso es lo que teníamos. Luego, entonces para que ustedes vean que cómo ese tipo de evaluación hemos tenido un modelo que no respondía propiamente a lo educativo. Luego viene el tema de Faro. Y el último que pongo es más criterial. Ese sí es auténticamente criterial. Pero viene un punto intermedio. Y el punto intermedio sería basado en estándar. Esa sería la evaluación que tiene un punto intermedio. De ese tipo es PISA, de ese tipo es otros, CERCE. O sea, ellos le dicen criterial porque es el hecho de que hay desempeños, ¿verdad? Niveles de desempeño, pero eso no es suficiente para ser criterial. En realidad, estos dos modelos, el que dije de la prueba nacional de bachillerato y la que sería más similar a la prueba Faro, son modelos estadísticos. Que quede bien claro, son modelos estadísticos. Se fundamentan en principios estadísticos, muy afines también a la psicometría. Entonces, como digo, ellos dicen que va a haber diferentes niveles de desempeño y esos niveles evidentemente se determinan de forma estadística. Y también, de acuerdo a los ítems, responden a una complejidad, a un otro nivel de, digamos, de dominio. ¿Sirve de algo? Bueno, lo que pasa con eso es que nos lleva a una visión de las habilidades muy abstracta, como algo, ¿verdad? Como agarrar la esencia de esa habilidad y empezar desde una idea muy general, sin contextualizar. Esa es la parte más importante. Esta no contextualiza nada, absolutamente nada, pero es como andar buscando la esencia de las cosas. Y yo me pregunto, ¿y para qué? Andamos buscando la esencia de la habilidad, eso no tiene sentido. Bueno, pero eso es como la lógica de fondo. Y luego tenemos la criterial, probablemente, que esa tiene, no se toma en cuenta el contexto. Es altamente dependiente de la tarea. Ya voy a comentar por qué digo eso. Se basa evidentemente en un mapa de progreso, se basa en la idea igualmente de algo progresivo, que las personas
van progresivamente, son capaces de hacer cosas de manera progresiva, pero no tienen la intención de ser, digamos, prescriptiva, sino descriptiva de lo que la persona es capaz de hacer. Se utiliza un mapa, bueno, se tiene un mapa de progreso, como les mostré, y en la gráfica podría ser utilizar algo como lo que ven aquí, en la derecha, que se utilizó para TC21, es decir, hay una descripción holística, eso es muy importante, holística de los niveles de desempeño de la persona. ¿Por qué digo holística? Porque no le interesa, vamos a ver, hay como dos enfoques que se han visto, que he oído, ¿no? Hay gente de evaluación que dice, hay que trabajar la habilidad una vez al mes, una habilidad al mes, es una visión analítica. O sea, las habilidades son 13, partámoslas, trabajemos una por mes, ¿verdad? O 2 por mes, como se le... Pero uno dice, no, un momento, en la vida real, aquí no estamos fragmentando habilidades, la estamos integrando en las tareas, en las cosas que hacemos. Entonces, por eso es una visión más holística, no puede ser analítica, como algunos creen que es como una secuencia de cosas. O sea, si yo estoy viendo pensamiento sistémico, tengo que hacer unos indicadores para el pensamiento sistémico y tengo que hacer una cosa propia para el pensamiento sistémico. Y si es la otra, ¿verdad? Es como una secuencia lineal. No, aquí es holístico. Usted va a describir niveles de desempeño holísticos, ¿verdad? Bueno, eso, la que es probablemente criterial no es estadística. La que yo puse aquí, la verdadera evaluación criterial no es estadística. Porque, aquí viene el tema más importante, porque no es una máquina la que lee los resultados, sino que es una persona que interpreta el rendimiento o el desempeño de alguien. Los modelos estadísticos se basan, como sabemos que procesan datos, pues utilizan máquinas lectoras, donde uno marca la bolita y pasa ahí, ¿verdad? Y si respondió bien, pues lo encuentra, lo reconoce, y si lo escribió mal, pues bien. Y da el resultado. En cambio, la criterial son seres humanos que, a través de una guía que les orienta, ¿verdad?, califican o, digamos, evalúan. Esa es la verdadera prueba criterial. Es el criterio de alguien que interpreta. Es el criterio de alguien que se ha preparado. Pero no lo veamos, como alguien de afuera. No, es que realmente todos los docentes deberíamos saber, estamos en capacidad y deberíamos, que no, prepararnos para saber cómo hacer una evaluación criterial. En realidad lo hacemos siempre, pero tal vez implícitamente. La cuestión es ya, digamos, hacer todo un proceso en ese sentido. Entonces, las pruebas FARO, como les decía, no van a ser criteriales porque en primer lugar no tienen personas capacitadas para, y además eso sería un costo elevadísimo de contratar personas que van a capacitar y a quienes deberán revisar, digámoslo así, pruebas. Además, como esta es otra de las cosas que aún no he dicho, pero si son, ya veremos más adelante, si son pruebas, es una prueba de selección, entonces pasa por el lector. Pero si es una prueba de producción, donde la persona tiene que producir la respuesta, esa es la que debe revisar una persona. Y fueron muy claros, incluso en el Consejo Superior de Educación lo dijeron. Si antes duraba, referente por ejemplo a la prueba de redacción, que sería la que hemos tenido del tipo, digamos, donde gente es la que revisa, dice 44.000 era más o menos lo que revisan total de pruebas, la redacción escrita, y eso nos llevaba más o menos de, no sé si era julio hasta diciembre, diciembre, teníamos para revisarlas. Pero ahora se calcula que son 144.000
Entonces, ¿cuánta gente va a necesitar para eso? ¿Y cuánto tiempo? Entonces ellos saben que por dinero y logística no se puede revisar de esa forma. Entonces, ¿qué es más fácil? Eliminarla, ¿verdad? Por eso no hay redacción, por eso no va a haber, porque no hay dinero para la prueba FARO. Entonces, como no hay dinero, hay que reducir costos, y entonces no podemos tener una prueba de redacción porque es costosa, ¿verdad? Pero, eso sí, más adelante, cuando se presupueste la prueba de redacción, bueno, otra de las cosas que dice, ya dije que es un modelo estadístico, porque además se habla de respuesta al ítem, porque se habla de constructo, y por lo tanto ya la hace una prueba psicométrica. O sea, luego, para mí, no para mí, de acuerdo con los modelos ya existentes, se acerca más a la idea de una evaluación referida al estándar, y por eso también la política curricular les resultó un problema, porque como está redactada la política curricular, no está pensada para la evaluación nacional, no está hecha para eso. Entonces les resultó un problema, y entonces ahora sí vamos a redactar nuevamente ciertos indicadores para la seriedad, porque no nos sirve lo que ya está. Entonces ahorita eso se debe a eso, porque no es un modelo criterial, sino es un modelo estándar. Luego, ya les dije el formato, ya veremos un formato. ¿Cómo será la respuesta? ¿Cómo serán las preguntas? Les dije, debido al asunto de la falta de personal, el costo, etcétera, lo más fácil es una prueba de respuestas, así como siempre, ¿verdad? Marque la respuesta correcta. Así que quienes piensan que va a ser diferente, no va a ser así. Ahora ellos dicen ya a futuro, ¿verdad? A futuro ya puede ser que vengan de producción de respuesta. Aquí está un esquema. Ustedes ven que la gran división de tipos de ítems son lo que uno selecciona la respuesta y los que uno produce la respuesta. Estos son los difíciles, ¿verdad? Estos son los que estamos hablando de que no pueden hacerlo por el tema de presupuestario y de personas calificadas. Pero luego tenemos aquí la de selección, que son las más, digamos, fáciles de administrar y en términos de logística más fáciles de gestionar. Entonces nos vamos a quedar con estas. Y bueno, esto ya es como lo básico, ¿verdad? Eso es todo. En evaluación se sabe que este tipo de pruebas de respuesta, su estructura básica es esta: un contexto, ¿verdad? Hay un contexto que se describe, que sea, en este caso el contexto está a través de una gráfica que se pueden ver, y a partir de ahí hay un enunciado, ¿verdad? Ahí lo pueden leer, que el enunciado dice: en la gráfica se muestra la cantidad de libros que hay en cada casa del vecindario. De acuerdo con esta información, la casa 5 tiene, ese es el enunciado. Y finalmente las opciones de respuesta. Esa es la estructura básica de una prueba, de toda prueba que sea de selección. ¿Okay? Toda prueba de selección de respuesta tiene esas tres componentes: contexto, enunciado, opciones de respuesta. Así que no esperemos algo diferente a esto, porque eso lo dice toda la teoría. O sea, eso es como básico, lo más básico de. Entonces vamos con lo último, que este es el panorama que uno ve. Pero ¿cuáles son las otras opciones que están en juego? Bueno, yo creo que, y esto creo que el aporte que vengo a dar o quiero comentar o ver el panorama más amplio es que hay otras opciones, empezando por lo que ya comenté, una opción donde el poder empodera al docente, porque él es el que va a tener el criterio
Él es el que interpreta. Es una construcción de arriba, de abajo hacia arriba. Por lo tanto, si vamos a hacer una prueba para un grupo mayor que el aula, una prueba externa, pues debemos buscar mecanismos, pero de construcción hacia arriba, no imposición de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en este tema, actualmente se habla de evaluación auténtica, y que los enfoques son de ejecución. Ahí dice performance assessment. Esa es la palabra en inglés, y a partir de ahí se han hecho traducciones como desempeño, para hablar de performance, ¿verdad? Performance le dicen desempeño, ejecución, ¿ok? Pero la palabra original es performance. Digo yo porque de repente uno dice que no es lo mismo tal cosa, no es lo mismo desempeño que ejecución. Bueno, esas son algunas de interpretación, pero realmente si vamos a la fuente es performance. Entonces, la evaluación auténtica es la que presenta al alumno tareas o desafíos de la vida real, para cuya resolución debe desplegar un conjunto integrado de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. ¿Ok? Ese es el enfoque actual. ¿Cómo logramos que la evaluación sea más auténtica? Y realmente la política curricular da para eso. Sin duda alguna la política curricular está hecha para eso, y la política educativa orienta hacia eso, porque este tipo lo que muestra es lo que el estudiante va a hacer, es capaz de hacer, y además realizar tareas que tengan un significado, un valor social y un valor para él. O sea, por ejemplo, para dar una idea, escribir un ensayo. Muy bien, hagamos un ensayo. ¿Sobre qué tema? Usted lo elige. Podríamos decir eso, porque a mí lo que me interesa es el desempeño, no el contenido en sí. Digamos que puede elegir un tema de una lista, pero a mí lo que me interesa es cómo redacta, ¿verdad? Cómo argumenta, cómo justifica, qué ejemplos da, o sea, toda una serie de cosas que tienen que ver con habilidades, ¿verdad? Cómo analiza, cómo sintetiza. Y ese es el tema a lo que, como le digo, literatura, ahí está, pues, uno investiga, va a encontrar, y me encontré esto. Ahora dice, ¿cómo hago yo entonces para evaluar estas habilidades? Vean, definir el propósito de la evaluación, dice, una lista de las habilidades y conocimientos que se espera de los estudiantes al finalizar la tarea. Definir la tarea, diseñar una tarea de rendimiento que demanda demostrar los conocimientos y las habilidades. Definir el criterio, desarrollo de criterios que midan alcance de logros del estudiante y sus habilidades y conocimientos. Y finalmente, definir la rúbrica, usar un sistema de evaluación con una rúbrica para cada tarea de rendimiento. Bueno, en esto que están viendo aquí, nos está contando cómo aquí hay implícito una forma de evaluar una habilidad, y eso es lo que yo lo digo en estos términos con mis palabras. Ya dije, la habilidad se observa, se comprueba, no está ahí como, no es un constructo en el sentido, por ejemplo, cuando yo digo la inteligencia, eso es un constructo. Entonces, yo no puedo ver la inteligencia de nadie, ¿verdad? O sea, no se puede ver. Entonces, es como que se infiere a partir de una serie de conductas, acciones. Ajá, pero así no es en educación, cuando hablamos de habilidades educativas, al menos. En el marco educativo no es así. En el marco educativo es la persona realiza una serie de actividades, tareas, como está escrito ahí, y en esas tareas, donde realiza, esa parte importante, ciertos procedimientos, y a través de unos criterios establecidos por el docente, llega a comprobar que la habilidad, el nivel de desarrollo de la habilidad. O sea, es una triangulación entre la tarea, la complejidad de esa tarea, la exigencia de esa tarea, los procedimientos que implica esa tarea y el criterio de
de qué cosas observar, de qué cosas valorar, de qué cosas, ¿verdad? Y a partir de esas tres, yo puedo decir, bueno, sí, ahí se nota la habilidad, el desempeño de esa habilidad. Y eso se puede hacer con todas las asignaturas. Y eso es un tema muy importante, porque la habilidad no es abstracta. Volviendo al tema de construir, no es abstracta. Es una cuestión que en cada asignatura se puede comprobar en sus procedimientos, en sus tareas propias de esa asignatura. Es sumamente importante. Por eso le dije que era contextual el criterio. Que esa no tiene esa capacidad de contextualizar el estándar. En el criterio sí. O sea, en pocas palabras, yo, si quisiera ver la habilidad de un estudiante, ¿verdad? ¿Qué haría? Buscar una tarea, una actividad donde yo pueda comprobar que tiene un cierto procedimiento. Por ejemplo, si yo digo, bueno, es que yo soy profesor de ciencias y resulta que la manera que yo en ciencias tenemos para yo saber si este muchacho es capaz de analizar algo, pues se supone que yo ya le expliqué en ciencias cómo la gente de ciencias, de mi asignatura, cuáles son estos procedimientos propios para hacer eso y qué conocimientos se requieren. Entonces, si un estudiante viene y veo que hace conversiones, que aplica fórmulas, entonces digo, ese muchacho está en eso que está realizando, me está comprobando la habilidad que tiene para analizar, la habilidad que tiene para cálculo numérico, la habilidad, ¿verdad? O sea, es una cosa concreta. Y eso mismo pasa con hablar de análisis literario. ¿Ok? O sea, el análisis literario, lo que quiero decirles es que hay un error cuando, si hablamos de un constructo, es como hablar prácticamente de la taxonomía del mundial, ¿no? Analizar. Entonces, analizar parece que es el análisis para todo el mundo, ¿verdad? O sea, analizar es lo mismo para educación física, como para la ciencia, como para la literatura. Un momentito, aquí estamos hablando que cada uno tiene un campo de conocimiento y de digamos, procedimientos propios. Bueno, voy a terminar. Esto está tomado entonces cuando le dije que yo fui a visitar un colegio de bachillerato internacional y veo, este es del texto de literatura. Resulta que me veo y digo, mira, ¿cómo simplificaron esto? Evidentemente, esto está al criterio, ahí lo pueden ver arriba, apreciación de las convenciones literarias del género. Eso es lo que el docente va a fijarse. A ver, vamos a ver, hay varias habilidades, por supuesto. Hay varios criterios, que él va a observar en esa. Hay una tarea previa, ¿ok? De acuerdo a esa tarea, que está en el libro, ellos vienen y ponen los criterios. Ahí está uno, porque hay otros también. Y a partir de esos criterios, plantean unos descriptores, que ahí pueden ver de diferentes niveles de descriptores. Aquí hay un tema de, a veces hablamos de una forma y otros hablamos de otra. Por ejemplo, construyamos indicadores. Bueno, algunos me imagino que tomarán estos descriptores como indicadores, pero el asunto es que hay una tarea que la persona debe realizar, de esa tarea, y se supone que hace una serie de procedimientos que están descritos aquí, solo que hay diferente complejidad y hay un criterio que nos dice qué es lo que hay que observar. Esto también está tomado del libro, tal vez no se lee bien, pero lo que quiero mostrarles es que hay una manera, yo lo anoté y vi que era simplificada. Así le daban al docente una guía, cómo observar, cómo evaluar criterialmente. Otra de las cosas que me comentaron es que ellos decían, la evaluación que nosotros hacemos en el aula es predictiva de la evaluación externa, porque los muchachos, digamos, una de las cosas que hacen en el bachillerato internacional es un ensayo, pero la manera en que son evaluados en ese ensayo, como ya vieron ustedes, a través de criterios, a través de una tarea, etcétera, y de unos desempeños que ellos pueden notar dónde se encuentran, pues eso que hacen en el aula es la misma evaluación externa, va a ser similar a eso, en el caso del ensayo, ¿verdad? Mandan el ensayo y las personas
externas, que son evaluadores, como dije, personas, no son máquinas, van a revisar y se supone que si se aplicó como debía en el aula estos criterios que vimos y el muchacho se sabe por dónde está su desempeño, pues es predictivo de cómo va a ser el resultado externo a partir de la evaluación de estos profesionales de otro lado. Eso es articular la evaluación externa y la evaluación interna. Ahora ya la gran duda, ¿cómo van a hacer eso en esta prueba? Como digo, hasta que veamos eso, cuando veamos el marco referencial, entonces ahí, yo se acuerdan cuando decía que necesitamos verlo, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Uno lo podemos interpretar de una manera, otro lo interpretamos de otra. Bueno, entonces, si me preguntan a mí y los mismos docentes a quienes entrevisté, ¿cómo les gustaría a ustedes que fueran estas pruebas? Evidentemente las personas dirían que queremos unas pruebas que la forma de evaluar sea más auténtica, lo que hemos hablado. Que las personas puedan demostrar lo que son capaces de hacer. Que sea esa es mi conclusión, que sea una prueba realmente educativa, con un valor educativo, y no sea más un ejercicio intelectual, digamos, de psicometría, de cómo mido yo este constructo, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es dar una realimentación oportuna a la persona, y evidentemente con un propósito educativo. Como digo, el tema tal vez más positivo, bueno, además también los docentes que consulté me decían que evidentemente que la prueba sea más vivencial, ¿verdad? Eso es una cosa que todos queremos. Por ejemplo, me decía un docente de inglés, bien, sería interesante si en el tema de inglés varios profesores, digamos, van a evaluar y fuera oral la evaluación, y digamos ante una persona, ante un jurado de docentes, digamos los 3 docentes, por decir algo, y el chico se le pregunta algo en una evaluación oral. Eso es una prueba de evaluación externa, porque no es el docente de aula que le está evaluando, sino es gente de afuera de la institución que viene a evaluarlo. Pero eso es una posibilidad, y es válida y auténtica, una evaluación auténtica, pero no lo van a hacer, ¿verdad? Parece que la psicometría los tiene engatusados. Y además me parece muy importante rescatar que formar evaluadores para evaluar basados en criterios. Yo lo que creo, me preocupa mucho que no confíen en los docentes, es decir, no lo saben hacer. Y no, o sea, esa es el mantra que repiten, ¿no? Entonces, no, es que necesitamos que las personas sepan hacerlo, si no, ¿cómo estamos evaluando? Y yo creo profundamente de que es un asunto de hacer más visibles muchas cosas que ya hacemos. Por ejemplo, yo estoy segurísimo que si le pregunto a alguien, voy a hablar siempre de literatura o de lectura, si yo le digo, vea, cuando empiezan sus estudiantes al inicio de año, ¿cómo leen? Me dicen, bueno, leen así. Y cuando terminan el año, ¿cómo terminan leyendo? Terminan así, me dice el docente. Digamos, punto A, punto B. Y le pregunto, ¿y qué hace usted para llegar de aquí a acá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted hace? Pues eso que hace es lo que él te va a describir una serie de cosas que hace para lograr eso. Y va a establecerte criterios de que por qué es mejor esto que esto. ¿En qué cosas se muestra esa mejoría? Por supuesto que el docente lo sabe. Si no, ¿dónde ha estado todo ese tiempo, verdad? Lo ha observado, lo ha visto, la mejora. Así que sí estamos en capacidad, todos nosotros, de hacer evaluaciones criteriales. Estamos en capacidad.
el asunto aquí es cómo finalmente reflejarlo en un documento, ¿verdad? En un oficial, en una forma visible, que es lo que ese era el reto que tenemos. Pero la verdad, implícitamente todos sabemos eso. Yo creo que la parte para hablar de lo positivo de la prueba de Faro es, y a criterio incluso del experto que consulté, y yo comparto 100%, eso es el tema de pasar la prueba, digamos, obligatoria a quinto grado, no por quinto grado, bueno, digo así, primaria, quinto y décimo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes, que era, las personas hacían una prueba en el décimo, no la pasaban y ya todo el mundo se desentendió del muchacho o la muchacha. Vaya a un instituto, contrate a una persona que le apoye, que le ayude a presentar la prueba. Entonces, no hay un apoyo, no sé, la prueba no se convirtió en algo educativo, algo que le dice, bueno, usted, vamos a tener que apoyarlo para mejorar y para el próximo año hacer la prueba. O sea, eso de tener una posibilidad de mejora y de realimentar es la única, es positivo, es positivo. Eso sí es un valor educativo, eso sí tiene valor educativo. También cosa positiva, que se dejó de ser una prueba referida a la norma, que se va a dejar, porque ya hablábamos de eso, que eso tampoco es un criterio educativo. Que usted lo compare con el rendimiento de los demás, o sea, eso no tiene ningún valor educativo. Es una competencia, ¿verdad? En términos de competir, ¿verdad? ¿Quién está de primero? ¿Quién está de segundo? La verdad que también es una oportunidad de pensar en la construcción de un marco evaluativo coherente con la política curricular. O sea, se está presentando la oportunidad de construir un marco evaluativo coherente con la política, ¿verdad? Lamentablemente, yo no sé, temores, creen ellos que lo pueden hacer todo, no sé de dónde, pero eso debería ser consultado, esto debería ser construido por todos. La Universidad de Costa Rica se lo dijo en un comunicado. O sea, ellos dijeron que estaban dispuestos a ayudarle, pero también dijeron que no existía. Por eso te dijeron, no existe y estamos dispuestos a ayudarles. Realmente todos deberíamos estar dispuestos a ayudar. Y ellos, por supuesto, decir que necesitan ayuda. Y otra de las cosas que evidentemente es coherente o va por buen camino, al menos, es el tema de los porcentajes. Porque sin duda alguna, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, ¿se acuerdan cuando hablaba de las 3 habilidades y decía que hay un montón de habilidades que no pueden medirse en la prueba, ¿verdad? Una prueba estandarizada. Entonces, ¿dónde se mide? En el aula. Entonces, tiene sentido, como que la mayoría de habilidades está prácticamente solo se pueden evaluar en el aula. Entonces, tiene sentido de que la evaluación interna, como se le conoce, tenga mayor peso que la prueba nacional, porque esa prueba nacional apenas mide unas cuantas, ¿cierto? Lamentablemente he oído a veces ahí en el mismo consejo como que el tema de que los porcentajes, como si son 50-50, 60-40, a veces no son criterios educativos, sino como criterios de cuántos pasan y cosas así, ¿verdad? Y eso no es educativo, no tiene un valor educativo, tiene que, por eso hay que ver, los invito a leer las cosas que se dicen ahí en el consejo. Sí. Y bueno, en la forma, concluyo ya lo he dicho, en el corto plazo la prueba mantiene una presentación como la prueba nacional hasta el día de hoy, o sea, seleccione, marque, y eso va para una maquinita y luego te dan los resultados, ¿verdad? Tal vez no con el propósito de ponerte hacer un ranking como en el pasado, pero deja de ser, pero siempre, como digo, no es de producción.
No es una evaluación auténtica, como estábamos hablando, de hacer tareas, de tener opciones realmente para la evaluación. Ya le digo que está pendiente y ojalá deberíamos poner mucha atención al tema de cómo se va a articular la evaluación del aula y la prueba nacional. La concepción, las ideas, cómo logramos realmente que ambas cosas estén unidas y superar la excesiva dependencia a la prueba nacional, se llame Cefaro o prueba nacional de bachillerato, como que esa va a ser la que nos va a dar toda la información que necesitamos para mejorar, como la que esa va a ser la que nos va a decir todo sobre para evaluar al docente, para evaluar el centro educativo. Eso es falso completamente, no es una prueba para ese fin. Entonces hay que buscar formas alternativas de evaluación para esas otras cosas que nos gustaría evaluar, pero no con esta prueba. Y evidentemente que creo que otra debilidad es que, bueno, se da por el tema presupuestario, pero definitivamente a futuro deben incorporarse estas cosas que he comentado como formas alternativas de evaluación. La política curricular sí lo permite. El asunto aquí es más un asunto de política, digamos, a términos políticos, términos de presupuesto, exactamente, de concepción de ideas sobre cómo debería ser una prueba. Porque definitivamente yo sí, lo que aprendí de todo esto es quién tiene el poder para evaluar. Yo creo profundamente que lo tiene el docente. Yo a veces lo digo en forma de broma, pero a veces la concepción de algunos es como, bueno, yo ya di la clase, pero voy a evaluar. No, un momento, yo no evalúo. Eso lo hace el especialista en evaluación. O sea, no pasa eso en la realidad. Somos nosotros los que evaluamos. Así que el que realmente debe empoderarse en la evaluación es el docente. Y yo creo que la política curricular más bien debe ser un instrumento para ayudarnos a empoderarnos en eso. ¿Ok? Enseñar, capacitar, justamente, como ya dije, creo que está latente en todos nosotros, porque somos nuestros juicios, hacemos juicios de expertos a la hora de evaluar muchas veces, ¿cierto? Esa es la verdad. Entonces, la prueba criterial se basa en juicio. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese juicio sea cada vez más, ¿verdad?, digamos, más objetivo o más certero? Pues eso es lo que a futuro deberíamos capacitarnos, ¿ok? Y no pensar, como digo, en ponerle el poder a unos que van a iluminar la evaluación desde una visión, además, no educativa, ¿verdad?, para medir algo prácticamente como un ejercicio intelectual, ¿verdad?, y no con un propósito meramente educativo, que considero que es lo que debería ser una prueba. Bueno, esa sería mi presentación sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, me gustó mucho la exposición porque no viene Mauricio a explicar lo que son las pruebas FARO y a decirnos de entrada lo que está bien o lo que está mal, sino que ofreces muchos elementos para que uno mismo haga el análisis, ¿verdad?, desde ciertos criterios, si las pruebas FARO están satisfaciendo las necesidades, por lo menos de lo que al criterio de Mauricio como experto debería tener una evaluación diferente y que supere a las pruebas nacionales de bachillerato, ¿verdad? Entonces, bueno, abrimos para hacer un debate sobre eso. Ustedes también son expertos y expertas, han participado de estos procesos de evaluación, están en contacto directamente con los estudiantes todos los días, así que supongo tendrán también sus ideas y sus análisis con respecto a estas pruebas FARO. Entonces, abrimos la palabra.
Nada más yo quisiera recalcar dos elementos que veo que el compañero Mauricio Portilla nos aporta esta tarde noche, que tiene que ver con el tema de, primero, el mismo Ministerio de Educación irrumpe contra una política curricular y una política de educación imponiendo, digamos, las pruebas FARO que no tienen en este momento una claridad de cómo se van a ejecutar ni cuáles van a ser los lineamientos que articulen estas pruebas con la política que está recién estrenada, precisamente. Yo creo que es ahí donde está la gran crítica. Y en segundo, lo que me preocupa muchísimo sobre el tema de proponernos un modelo evaluativo alternativo tiene que ver con que nuevamente sopesa sobre el docente una recarga exagerada de acciones que no van a ser reconocidas entre su trabajo asalariado, ¿verdad? Y a mí me preocupa muchísimo eso, porque entonces, si nosotros aportamos y apoyamos a un proceso alternativo, tiene que ser un proceso alternativo integral. Es decir, ¿cómo es que se le va a dar al docente la posibilidad de que haga ciertas valoraciones? ¿Qué tiempo se le va a dar? ¿Y cómo se le va a garantizar a ese docente un espacio para que haga un trabajo en ese sentido? Porque, digamos, ya nos hemos dado cuenta, nos encontramos con esas invenciones MEP, ¿verdad? Que son así, métalas al sistema, aplíquelas, cómo se apliquen, con qué recursos se apliquen, tendrán los docentes la capacitación, el tiempo que eso conlleva, y eso es lo que a mí más me preocupa, digamos, de todos estos procesos que se vienen dando. No tanto el cambio como tal, que más bien apunta a un cambio positivo, pareciera ser que lo que se quiere es buscar una alternativa a esta evaluación, que yo siempre lo he dicho, el bachillerato solo servía para medir, pero no para incidir. Nunca incidió el bachillerato. Tenemos 20 años de aplicar bachillerato, tenemos 20 años de oír que en matemáticas están mal, y las pruebas de bachillerato no sirvieron para tomar decisiones y crear otras cosas, ¿verdad? Entonces, a mí esa es mi gran preocupación. ¿Cómo es que al fin y al cabo el docente va a tener que comerse esta piña, le va a terminar doliendo la panza también, y al final, si es exitoso o no, la culpabilización social va a ser nuevamente del docente? Entonces hay un elemento ahí de que la prueba, más que medir a los muchachos, es nuevamente tener el control sobre el cuerpo docente de que sí está haciendo o no está haciendo mal en el aula. Y lo que me preocupa de estas pruebas es lo que siempre me ha preocupado bachillerato. Tiene que ver también con el tema del contexto. Es decir, en qué condiciones le aplicamos pruebas FARO a los que están en la isla China y en qué condiciones se aplican pruebas FARO los que están aquí en el Calasanz, en el centro de San José, ¿verdad? Porque entonces volvemos a caer en el mismo error de hacer una prueba estandarizada que no tiene, digamos, elementos contextuales ni se ajusta a las condiciones propias de los estudiantes y los docentes que están aplicando esas pruebas. Creo que por ahí va mi aporte. Buenas tardes. Bueno, no puedo leer hasta allá. Mauricio, muchas gracias por el aporte. La verdad es que muy profesional la ayuda que nos da a nosotros para aclarar este asunto. A mí me preocupan varias cosas. Primero, que me parece que es un arroz con mango lo que están haciendo, porque si bien es cierto, el sentido de las pruebas FARO pareciera que, como lo decía Hugo, es positivo, pero no es lo que se está pretendiendo, porque si estamos economizando para calificarlas como calificamos las pruebas de bachillerato, ya ahí hay un error, ya ahí no va bien el asunto, porque necesitamos los jueces para hacer la criterial y para que... La otra situación que me parece muy preocupante es que haya un ranking en las instituciones con una prueba de habilidad y destrezas. ¿Cómo es posible eso? Si es individual, totalmente. O sea, no puede rankear usted como una prueba estandarizada basada en normas, es diferente, ¿verdad? ¿Cómo va a rankear usted? O sea, y lo que se quiere es evaluar los centros educativos, los profesores y el sistema educativo con las pruebas FARO. Me parece que ahí hay un problema conceptual interesante que habría que discutir. Y después, y que habría que dar esa discusión, y
creo que por lo menos este año, me parece que deben de ser totalmente diagnósticas, porque primero, los que tenemos que aplicar, que tenemos que estar, digamos, teniendo un control, o los que tienen que estar en el terreno de juego, preparando a los muchachos, hasta mayo, si Dios lo permite, estarían la caja de herramientas que hablan ellos, que no sabemos si no es la caja de herramientas o la caja de Pandora, ¿no? Habría que ver qué de las dos cosas son, ¿verdad? Porque entonces ahí estaríamos un problema, porque hasta mayo nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a preparar a esa gente para todo este tipo de situaciones que necesita para pasar del libro, de saber leer de A a B, cómo se va a hacer todo eso? Y además, cómo va a ser la estructura de la misma prueba, que eso es incluso... Pareciera que a nivel mundial no está tampoco muy claro lo de las habilidades, ¿verdad? Porque casi que la mayoría de las habilidades es en la parte del comportamiento, las habilidades blandas que se llaman, que sí se han podido definir, pero en la parte cognitiva está un poquillo fregado el asunto, de acuerdo a lo que he visto, incluso que le he leído a usted. Entonces, así, a mí me preocupa y creo que las organizaciones magisteriales debieran de expresarse en ese sentido. O sea, a mí me parece que es una ligereza que la prueba FARO en este momento sea el instrumento que tenga el Ministerio de Educación para evaluarnos a nosotros y se vaya a hacer un control cruzado entre la prueba FARO y la evaluación del docente y el centro educativo y los asesores específicos y bueno, todo ese sistema. Creo que no es correcto. Entonces, esa es una preocupación que externo aquí y que creo que debiera ser, digamos, resorte de las organizaciones magisteriales, pues dar un pronunciamiento en ese sentido. Gracias. Tengo dos observaciones. Primero, que yo quería saber, Mauricio, si dentro de toda esa investigación que usted hizo, usted llegó al punto, por ejemplo, de comprobar si estas pruebas FARO obedecen, digamos, a estándares internacionales de pruebas, o si es sencillamente, por decirlo así, digamos, una ocurrencia del MEP, en qué se están basando ellos para elaborar este tipo de pruebas y tratar, digamos, de implementarlas a nuestro sistema educativo sin tomar en consideración, como usted mismo lo está diciendo, las políticas educativas, ¿verdad? Esa es una observación. Y la otra, también concuerdo con el compañero, que si hay alguna organización magisterial o algún especialista, no sé, que ya tenga elaborado o avanzado, por ejemplo, una propuesta alternativa a estas pruebas, por ejemplo, ¿verdad? Porque se supone que estas vienen a sustituir las de bachillerato. Entonces, si ya existe en estos momentos alguna propuesta en ese aspecto, eso es básicamente. En los aspectos positivos, Mauricio habla de que la aplicación de estas pruebas van a ser en quinto año y en 10º año, y que eso nos permitiría a los docentes, digamos, tener un año siguiente para tomar decisiones y ver cómo atendemos con un plan estratégico las deficiencias que hayan presentado los estudiantes, que me parece, digamos, una genialidad. Y más bien la pregunta va para la organización, para APSE, digamos, porque ese planteamiento que hace el MEP, pues evidentemente lo hace desde una visión de patrón, es decir, él tiene que sacar el jugo a sus trabajadores. Voy a hablarlo así a caso quitado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría, digamos, por ejemplo, en este momento yo estoy dando 10º año, aunque estudios sociales no están para pruebas FARO, supongamos que estuvieran y mis estudiantes salen rebajitos, y entonces en quinto año los tengo que retomar. Y entonces la pregunta es, tengo el programa oficial de quinto año que tengo que cumplir, y encima tengo que darle el respaldo para mejorar todos los contenidos o las habilidades o las destrezas en las que hayan fallado en FARO en 10º año para que puedan repetir la
las puedan mejorar. Se abre, digamos, una posibilidad real de que al docente se le recargue más trabajo del que ya tenemos hoy. Y es que no es una queja, es una realidad. Mucho más, porque entonces ya no tienes que preocuparte solo por el tema de preparar a los muchachos del nivel en que los tenés, que sería, digamos, un décimo año o 12º año, si fuera el caso de un colegio técnico, sino encima tenés que volver a replantearte todo el tema de las habilidades no concretadas de 10º año. ¿A qué hora? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué recursos? ¿En qué lecciones? Yo tengo la respuesta. Nada más hago para que quede en el aire la pregunta, porque, por ejemplo, hoy llegó el protocolo a los colegios, llegó el protocolo de alerta temprana por ausentismo y taca-taca. Entonces, hoy mismo tuvieron que bajar los protocolos y nos dicen que toda la información tiene que estar para mañana a las 10 de la mañana. O sea, en el fondo lo que dicen es vayan a su casa a bretear para que mañana tenga a las 10 de la mañana el protocolo lleno y póngale lo que sea, pero esté lleno, ¿verdad? Es exactamente lo que yo veo que se proyecta con esa cosa tan bonita que se ve. Sí, el centro de la persona, se va a ver beneficiado al estudiante, por supuesto. Le vamos a dar todos 7 meses más para que se prepare nuevamente para la prueba y no lo vamos a dejar solito ahí. Pero y la labor docente y la salud del docente y las condiciones para que ese docente se haga cargo de ese trabajo, que no es una pregunta que me va a responder Mauricio, sino más bien nosotros como organización, previniendo esto ya, ¿qué acciones vamos a tomar para, digamos, hacer un pronunciamiento sobre este tema? Bueno, yo creo que no hay ninguna intervención, entonces vamos a escuchar a Mauricio. Bueno, usted me pregunta si esto es algo, digamos, una iniciativa autónoma, digámoslo así, una construcción propia, o si aquí se está copiando o tomando de algún lugar estas ideas. Definitivamente esta es una tendencia, eso sí, es una tendencia los mismos programas ya traen esa tendencia se le llama de un enfoque basado en resultados. En inglés se llama outcomes. O sea, son currículos que lo primero que tienen en mente es cuál es el resultado. Así es como funciona. O sea, ¿qué es el resultado? El resultado se expresa a través de competencias o habilidades. Ese es el modelo, digamos, que actualmente prácticamente todos los sistemas lo tienen, ¿verdad? Ya, digamos, si usted me dice por objetivos, no, realmente eso ya se dejó atrás. Lo tenemos en la prueba de inglés, digamos, en los idiomas, ya vemos que es un tema de competencias lingüísticas. Entonces, prácticamente ese es el enfoque, es la tendencia mundial. Siempre hay un margen para lo local, en términos de que tenemos gente preparada para eso, necesitamos capacitación, cómo lo entienden unos, cómo lo entienden los otros, qué es lo que nosotros ya hacemos. O sea, yo le puedo decir, ¿hay confusión? Sí, hay confusión. Hablamos a veces con unos términos que no corresponden, sí, también. Y yo noto, si usted me dice si va a ser una construcción local, en parte sí. Y justamente importa mucho lo que haga. O sea, cuando el compañero habla de, por ejemplo, cómo va a ser el plan remedial, pues importa mucho cómo defina esas áreas, cómo se note qué es la realimentación que se va a recibir, en qué términos, en cómo está, o sea, realmente, porque se supone que no debería ser un énfasis en contenidos, porque si fuera por habilidad, no debería ser un énfasis como decir, es que no sabe nada sobre la cultura china, por decir algo. O sea, es que no es eso lo que no es eso el propósito de la prueba, ¿verdad? Porque volviendo, si fuera realmente criterial, debería haber un margen donde el estudiante elige el tema. Porque lo que importa no es tanto, digámoslo así, bueno, aquí el tema es que él demuestre en algo
de lo más básico a cosas más generales, etcétera, etcétera. O sea, por eso es muy, muy importante cómo se definen las cosas. Por eso, en realidad, no podemos, o sea, sí podemos copiar, o sea, sí se puede copiar, ¿cierto? Existe esa posibilidad. Sin embargo, yo diría que la evaluación, realmente, construir el marco referencial de la evaluación es una tarea que no debería copiarse. No debería. Deberíamos construirla. Pero construirla. Lo que pasa es que yo no creo que sea exitoso una idea de algo que no sea transparente, o sea, que a estas alturas no sepamos cómo es la evaluación o cómo son los marcos referenciales que he tratado de cuál es el marco referencial. No sabemos. Si no sabemos eso, entonces tenemos un problema. Que la universidad diga no está construida y nosotros nos ofrecemos, porque eso fue lo que le dijo prácticamente a la Universidad de Costa Rica, también me preocupa, porque ¿cómo que no sabemos? O sea, entonces, si ellos, o sea, aquí hay un tema de que debemos ponernos de acuerdo. Yo creo que ganar credibilidad es ser transparente. Yo no veo credibilidad tratando de no comunicar, no invitar a los demás a participar. O sea, es una visión miope, me parece, de ejercer el poder. Miope, realmente. Yo, si quiero ser transparente, si yo quiero construir algo en el que todos nos sintamos partícipes, en que todos estemos de acuerdo, pues entonces tenemos que hacerlo participativo. Y no lo digo, y eso lo digo en términos de incluso lo que nos recomiendan. O sea, tanto se habla de la OCDE, ¿verdad? No solo recomienda cosas como estas, que ojalá lo hiciéramos. Y si la OCDE, bueno, ojalá aprendiéramos eso. Yo creo que eso sería genial, aprender a ser más transparentes en este tema. Así que, la verdad sí, está pendiente saber cómo va a ser esa realimentación, planes remediales, ¿verdad? Pero eso dependerá muchísimo, por eso digo que conocer el marco referencial es importante, porque solo así sabemos cómo vamos a hacer, se va a medir, digamos, cómo se va a evaluar. Y así también tendremos claridad, entonces, cuál es el énfasis que debemos darle a ciertas cosas. Entonces, eso, no sé si respondo todos, bueno, son muchos temas, pero esa sería mi respuesta. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Yo creo que es un tema que, bueno, yo estaba sacando cuenta ahora, es un mes y algo que salieron las pruebas FARO, ¿verdad? Entonces, y todavía no han hecho transparente ni siquiera toda la información que se necesita para poder hacer un análisis con mayor profundidad. Entonces, yo creo que sí le plantea retos a la organización, ¿verdad? Aquí están planteados algunos, sobre todo, digamos, esta parte, digamos, tanto lo que plantea Eduardo con respecto a la evaluación docente, como la recarga laboral que puede implicar, cómo va a ser reconocida o no en la relación laboral entre el MEP y los docentes, ¿verdad? Son retos específicos que tienen que ver directamente con el accionar del sindicato y que ahí quedan planteados. Ojalá que se abran muchos más espacios como este, informativos y de análisis, para poder hacer una propuesta o una lucha o lo que se decida la organización y las bases hacer, pero de forma informada y con criterios al respecto. Yo creo que en foros como este vamos avanzando en ese sentido. Así que muchas gracias a Mauricio, muchas gracias a todas y todos ustedes por la participación y a todas las personas que nos están siguiendo también por el